¿Qué chingados es esto? Jessica, ¿ahora me estás espiando?, gritó Richard, tirando el celular con tanta fuerza sobre la encimera de la cocina que pensé que se iba a romper la pantalla. Tenía la cara roja de coraje, un tipo de enojo que casi nunca le había visto en los 27 años que llevábamos casados. Solo quería saber a dónde se fue el dinero, le dije, tratando de que no se me quebrara la voz. Nuestra cuenta de ahorros está casi vacía. 30 años de ahorros para el retiro, se esfumaron. Revisaste nuestras cuentas sin decirme nada. Estás paranoica y controladora, me contestó, pasándose las manos por el cabello canoso, claramente harto. Este es exactamente el problema con nuestro matrimonio, no confías en que yo pueda encargarme de nada. Richard. $487,000 no desaparecen así como así, tengo derecho a saber qué pasó. Se rió con burla. No has trabajado en 20 años, ese dinero es mío, de mi carrera, de mis sacrificios. Sus palabras me dolieron como una cachetada. Yo dejé mi trabajo como asistente para criar a nuestros 3 hijos, mientras él escalaba en la empresa Midwest Financial. Lo habíamos decidido juntos. Uno de los dos tenía que quedarse en casa con los niños. Fue un sacrificio compartido, por nuestra familia. Si no puedes confiar en mí, dijo con voz fría, muy calmado ahora, tal vez ya no deberíamos estar casados, tal vez lo que necesitamos es un divorcio. Sentí como se me fue la sangre de la cara. ¿De verdad? ¿Después de 27 años te vas a rendir así? ¿Vas a tirar todo a la basura en lugar de explicarme a dónde se fue el dinero del retiro? No me contestó. Solo se fue subiendo las escaleras como furia. Escuché cómo abría y cerraba cajones. Azotaba puertas de los armarios. Cuando bajó, traía una maleta en la mano. Necesito alejarme un rato de tus acusaciones. Regresaré cuando estés calmada y lista para pedirme una disculpa. ¿Una disculpa por preguntar sobre nuestro futuro financiero? Él ya iba camino a la puerta. Te llamaré cuando esté listo para hablar. No intentes contactarme. Necesito espacio. La puerta se cerró de golpe detrás de él, dejándome parada en una casa que, de pronto, se sentía demasiado silenciosa. Nuestra casa, en los suburbios de Chicago. Mis manos temblaban mientras me dejaba caer en una silla de la cocina. Me llamo Jessica Weber, tengo 52 años, y la vida que pensé que era estable, segura y predecible, simplemente explotó en menos de 20 minutos. Tenemos 3 hijos, todos ya en la universidad o más allá. Olivia está en la escuela de medicina, Thomas termina su maestría, y Zoe va en segundo año de carrera. Y mi esposo, con quien he estado casi 30 años, acaba de amenazar con divorciarse en vez de explicarme una cuenta vacía. Con los dedos temblando, abrí mi laptop y entré de nuevo al banco en línea, esperando haber leído mal, pero no, el saldo seguía igual. 3,287 pesos en nuestra cuenta de retiro, cuando ahí deberían haber más de 490,000 pesos. Al revisar las transacciones recientes, noté algo que se me había pasado, una transferencia de hace 2 semanas, justo cuando yo estaba de visita con Olivia en la escuela de medicina. Ese dinero fue enviado a una cuenta que no reconocía, a nombre de alguien que me revolvió el estómago. Diana Blackwell. Richard y yo nos conocimos en la universidad. Él era el estudiante de negocios con grandes ambiciones. Yo estudiaba justicia penal, con planes de ir a la escuela de leyes. Nos casamos jóvenes, justo después de graduarnos. Queríamos construir una vida juntos. Y cuando llegó Olivia, 3 años después, decidimos que yo dejaría mi carrera temporalmente. Lo temporal se volvió permanente. Después llegaron Thomas y Zoe, cada uno con 2 años de diferencia. Nunca me arrepentí de mi decisión. Me encantaba estar ahí para mis hijos, verlos crecer, ayudar a formar en quienes se convertirían. Richard fue creciendo en su trabajo, subiendo de puesto sin parar, de analista a gerente y luego a cargos más altos. Éramos un equipo, él traía el dinero y yo me encargaba de la casa y la familia, al menos eso era lo que yo siempre creí. Nuestro matrimonio no era perfecto, pero dime, ¿cuál lo es? Pasamos por cosas difíciles como todos. Problemas de dinero cuando los 3 niños necesitaron frenos al mismo tiempo. El estrés que él traía cuando la empresa hizo recortes. Y también la enfermedad larga de mi mamá antes de que falleciera. Aún con todo eso, siempre pensé que estábamos unidos. Pero las cosas empezaron a cambiar como hace un año. Richard empezó a quedarse más tiempo en la oficina, a viajar más seguido. Se volvió muy cuidadoso con su celular. Cuando yo entraba al cuarto, inclinaba la pantalla para que no pudiera ver. Cuando le pregunté por eso, me dijo que estaba imaginando cosas.
que era por la presión del trabajo. Me echó en cara que yo no entendía lo que él tenía que cargar en su puesto, y pues quise creerle. Al final, ¿qué sabía yo de finanzas corporativas? Mi mundo eran los horarios de los niños, las tareas, las citas médicas, el súper. Así que me hice a un lado mis dudas, diciéndome que en un matrimonio hay que tener confianza, pero las pequeñas cosas se fueron acumulando. Cargos de cenas en la tarjeta de crédito los días que decía que estaba en la oficina, cobros de hotel aquí mismo en nuestra ciudad cuando, según él, tenía reuniones en Minneapolis, una loción que no era la suya, que se quedaba impregnada en sus camisas. Hace 2 meses, encontré un recibo en su saco. Era de una pulsera de Tiffany, de mujer. Cuando le pregunté, me dijo que era un regalo de jubilación para su asistente, Patricia. Al día siguiente llamé a su oficina, haciéndome la que quería confirmar una comida, y la recepcionista me dijo que Patricia ya no trabajaba ahí, desde hace más de 1 año. Y aún así, no hice nada, dudaba de mí. Teníamos una vida juntos, una casa hermosa en Lake Forest, 3 hijos increíbles, muchos amigos. No era fácil pensar en tirar todo eso, y la verdad, me daba miedo. Miedo de estar sola, de empezar de nuevo a los 50, de lo que un divorcio podría hacerle a nuestros hijos, aunque ya fueran adultos. Así que me quedé callada, observando, esperando estar equivocada. Guardé mis sospechas, fingí que todo estaba bien, sonreía en cenas, reuniones, posadas familiares, y mientras tanto, nuestro dinero del retiro se iba vaciando en silencio, como arena en un reloj que alguien volteó y yo ni me di cuenta. El día después de que Richard se fue, me senté en la cocina, rodeada de estados de cuenta, facturas de tarjetas, reportes de inversión, y entre más buscaba, peor se veían las cosas. Pequeños retiros empezaron hace como 8 meses. No eran cantidades alarmantes al principio, pero poco a poco se fueron acumulando. Luego empezaron las transferencias más grandes, hace 3 meses, hasta que llegó esa transferencia enorme, a nombre de Diana Blackwell. Busqué su nombre en Google, pero no apareció nada importante. Revisé los amigos de Richard en redes, pero no encontré ninguna conexión. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué mi esposo le había dado los ahorros de toda nuestra vida? Entonces mi celular sonó, una notificación de Instagram. Alguien me había etiquetado en una publicación. Se me hizo raro. Casi no uso redes sociales. Abrí la app, y me quedé congelada. La foto era en una playa. Ahí estaba Richard, abrazando a una mujer que no podía tener más de 35 años, rubia, con el pelo cayéndole sobre los hombros bronceados, usando un bikini blanco. Una pulsera de diamantes que brillaba con el sol. El título decía, Paraíso con mi amor. Lo siento, no lo siento. Jessica, ahora es mío. Nueva vida, mejorada, beneficios cortesía de Richmond. La ubicación en la foto decía Bora Bora. El perfil le pertenecía a Diana Blackwell. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el celular, y de pronto, me llegó un mensaje directo de ella. Lo abrí. Más fotos. Richard y Diana comprando en tiendas carísimas, cenando en lugares elegantes, acostados en la cubierta de un yate privado, y al final, una foto de Diana sosteniendo un estado de cuenta. Nuestro estado de cuenta. Con un texto encima que decía, gracias por financiar nuestra nueva vida. Y un último mensaje que simplemente decía, dice que vas a perdonarlo, siempre lo haces, patética. Corrí al baño y vomité hasta que ya no salió nada, solo esa bilis amarga que te quema el estómago. Cuando por fin me dejé caer contra la pared fría de los azulejos, algo dentro de mí cambió. Ya no era solo tristeza o dolor, era rabia, una furia como nunca antes había sentido. Esto no era solo una infidelidad. Esto era un robo, una humillación planeada, una burla. Mi esposo no solo había roto nuestros votos, había destruido nuestro futuro, y encima, lo hacía público, dejando que su amante me restregara todo en la cara. Volví a la cocina. Miré todos los papeles regados sobre la mesa, y de pronto lo vi todo claro. Me di cuenta que estaba viendo esto como un problema de pareja, cuando en realidad, era algo más grave. No era solo una traición matrimonial, era un delito. Richard no solo había sacado dinero, me había dejado sin nada, me había engañado durante años, robándome mi seguridad, mi retiro, mi tranquilidad. Y yo, la esposa de un ejecutivo financiero, había aprendido más de lo que él creía. Sabía sobre los bienes comunes, sobre las responsabilidades que tiene un esposo con su esposa, sobre el fraude financiero dentro del matrimonio. Y, lo más importante,
Sabía a quién llamar. Levanté el teléfono, sorprendida de lo firme que tenía la mano. Me acordé de Valerie, mi amiga. Se había divorciado hace 3 años, y me había hablado de su abogada, Catherine Wilson, especialista en divorcios complicados, especialmente cuando había manejo dudoso de dinero. Antes de que me diera tiempo de dudar, marqué. Hola, necesito hablar con Catherine Wilson, es urgente. Mientras me pasaban la llamada, empecé a tomar fotos de todos los documentos que tenía sobre la mesa. Richard y Diana me habían subestimado. Pensaron que era una ama de casa débil, que me iba a derrumbar, que iba a rogarle que volviera, y que iba a aceptar cualquier miseria que él quisiera darme. Estaban a punto de ver lo equivocadísimos que estaban. La oficina de Catherine Wilson era como salida de una película, elegante, discreta, con una vista impresionante del centro de Chicago. Y ella estaba a la altura del lugar, pulcra, directa, con una mirada intensa que me dio confianza desde el primer momento. Después de revisar todos mis documentos, solo dijo, la evidencia de redes sociales, dijo Catherine mientras veía las fotos en mi celular. Lamentablemente veo esto más seguido de lo que imaginas. Muchos esposos hacen lo mismo, quieren empezar una nueva vida, pero la quieren pagar con el dinero del matrimonio. ¿Se puede recuperar ese dinero?, le pregunté, porque esa era la duda que no me dejaba dormir desde que vi los mensajes burlones de Diana. Algunas de estas publicaciones nos pueden ayudar, me explicó. Son prueba de que él está usando el dinero del matrimonio de manera indebida. Los jueces no ven con buenos ojos ese tipo de conducta. Catherine golpeó su pluma contra su libreta de notas y dijo, pero tenemos que actuar rápido, antes de que desaparezca más dinero. Te recomiendo que pidamos el divorcio ya y que incluyamos una petición de emergencia para congelar todas sus cuentas. La palabra, divorcio, todavía me hacía un nudo en el estómago, pero asentí. Hazlo. ¿Qué más debería estar haciendo?, pregunté. Documenta todo, me dijo, cada llamada, cada mensaje de texto, cada gasto, y necesitamos a un contador forense para rastrear todo el dinero. Conozco a alguien muy bueno, yo trabajo con él seguido. Cuando salí de la oficina de Catherine, sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Ya tenía un plan, un equipo de profesionales que me apoyaban, y por fin, algo de control sobre todo esto. 3 días después, Richard llamó. Su voz era casual, hasta alegre. Hola, Jess, creo que ya estoy listo para regresar a casa. Espero que hayas tenido tiempo para pensar sobre tus acusaciones. Casi me reí de su cinismo. He pensado bastante, Richard, sobre muchas cosas buenas, le dije, con un tono tranquilo que claramente él confundió con su misión. Estaré en casa mañana en la tarde, ¿podemos hablar entonces? Le avisé a Catherine de inmediato. Ella me dijo que no le dijera nada sobre el proceso legal que ya habíamos empezado. Déjalo que regrese creyendo que todo está normal. El factor sorpresa está de nuestro lado, me dijo. Tendremos los papeles listos para entregárselos en cuanto llegue. Esa misma noche llamé a mis hijos. No quería involucrarlos, pero Catherine me lo había sugerido con delicadeza. Son adultos y tienen derecho a saber lo que está pasando. Además, su apoyo podía ser muy valioso para mí. Las conversaciones no fueron fáciles, pero eran necesarias. Olivia, mi hija mayor, siempre tan práctica, de inmediato dijo que se tomaría unos días libres de la escuela de medicina para venir a casa. Thomas, el que siempre quiere mantener la paz, batallaba para entender cómo el papá que él conocía era capaz de hacerle esto a su mamá. Le costaba aceptar que el mismo hombre que lo enseñó a ahorrar ahora había robado todo lo que su madre había construido. Y Zoe, mi hija más chiquita, la más emocional, rompió en llanto antes de que su tristeza se convirtiera en enojo. Ha estado subiendo fotos con esa mujer desde hace meses, dijo entre sollozos. Las vi en Instagram, pero me convencí de que era alguien parecida a papá. No quería preocuparte con algo de lo que no estaba segura. Esa confesión me dolió más que cualquier otra cosa. Era como un golpe físico. La traición había estado frente a mis ojos, visible para mi propia hija, y yo, completamente ciega por decisión propia. Me voy a casa, insistió Zoe. Yo también, dijo Thomas. Ya lo hablamos. No, cariño, les dije, quédense en la escuela, concéntrense en sus estudios. Esta es mi batalla. Pero mis hijos, ya adultos y con criterio propio, no iban a dejarse convencer tan fácilmente. Esa misma tarde, los 3 decidieron regresar a casa. Olivia llegaría al amanecer, Thomas y Zoe, un poco más tarde. Querían estar aquí cuando su papá regresara. Estaban decididos a dar la cara conmigo.
a mostrar que estábamos unidos. Su lealtad me conmovió tanto que se me salieron las lágrimas, pero también me llenó de nervios. Richard esperaba llegar y encontrar a su esposa sumisa, arrepentida, esperándolo con los brazos abiertos, pero en lugar de eso, iba a toparse con sus hijos listos para enfrentarlo, y con una mujer que ya no le tenía miedo, preparada para pelear. No sabía cómo iba a reaccionar. Me preocupaba que todo se saliera de control. Esa noche, sola en lo que fue nuestra recámara por casi 30 años, casi no pude dormir. Al día siguiente todo cambiaría, para bien o para mal. Olivia llegó a las 8 de la mañana, usando su llave de siempre. Me vio con bata y cara de desvelo, y de inmediato se puso en modo médico, como siempre hace. Mamá, ve a bañarte y cámbiate. Yo preparo café y desayuno, me dijo con ese tono firme pero cariñoso que siempre usa cuando toma el control. Thomas y Zoe mandaron mensaje, sus vuelos estaban a tiempo, llegarían a la 1. Para cuando salí de la regadera, sintiéndome un poco más humana, Olivia ya había hecho desayuno y había acomodado todos los papeles financieros que tenía regados por la mesa. Estuve investigando sobre fraude financiero en divorcios, me dijo, enseñándome su laptop. ¿Sabías que papá podría tener problemas legales por esto? Hasta la amante podría meterse en líos si sabía que el dinero venía de forma ilegal. Nunca se me había ocurrido que esto pudiera ir más allá de lo civil, que pudiera volverse penal, y aunque no sentí alegría con esa idea, porque después de todo él sigue siendo el papá de mis hijos, sí me dio claridad. Este no era solo un error, era un plan. Hay que concentrarnos en pasar este día, le dije, mientras tomaba el café que me preparó. Catherine llamó a media mañana para confirmar que todo iba según lo planeado. Uno de sus colegas llegaría con los papeles justo antes de que Richard apareciera, y el contador forense ya había encontrado gran parte del dinero, transferencias a nombre de Diana, y a una empresa registrada en Wyoming bajo una LLC. Me explicó que Wyoming es famoso por proteger mucho la privacidad de las empresas. ¿La pistola humeante?, pregunté. Exactamente, respondió Catherine. Esa empresa se creó hace 3 meses, y Richard es el único que aparece como dueño. Ha transferido casi $200,000 ahí. Esto no fue un arrebato, Jessica. Él lo planeó todo desde hace meses. Esa revelación me dejó helada, mientras yo planeaba nuestro aniversario. Hacía citas médicas y organizaba nuestra casa, él estaba preparando su salida, con frialdad, como un ladrón que no solo quería irse, sino llevarse todo. Thomas y Zoe llegaron juntos. Habían hecho conexión en Denver para volar al mismo tiempo. Ver a mis 3 hijos en casa, de nuevo bajo el mismo techo, apoyándome sin dudar, me llenó de fuerza. Sentía un revoltijo de emociones, por un lado, agradecida por la lealtad de mis hijos, pero al mismo tiempo, una tristeza profunda. Nos estábamos reuniendo, sí, pero por una razón muy dolorosa. ¿Cuál es el plan, mamá?, preguntó Thomas, con una mirada seria. A sus 24 años, se parecía tanto a Richard cuando era joven, que me dolió verlo. Antes de que pudiera contestarle, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Richard. Ya aterrizó el vuelo. Llego en 1 hora. Quiero dejar todo esto atrás. Les mostré el mensaje a mis hijos y a Elise, la abogada que trabajaba con Catherine y que acababa de llegar con los papeles del divorcio. Enseguida planeamos qué hacer. Decidimos que los niños subirían a sus cuartos al principio. Yo quería enfrentarme a Richard sola, sin que pareciera que me estaba escondiendo detrás de ellos. Una vez que él recibiera los papeles, ellos bajarían. Faltando poco para que llegara, sonó otro mensaje, pero no era de Richard. Era Diana, otra vez mandando fotos de sus vacaciones y un mensaje que me hizo hervir la sangre. Va a pasar por más dinero y por sus palos de golf. No vayas a ponerte a rogar. Das pena, señora. Le pasé el teléfono a Elise para que guardara todo como evidencia en el caso, pero ese mensaje nos dio una pista clave. Richard no venía a hablar ni a arreglar nada. Venía por más cosas de valor antes de desaparecer otra vez. Justo cuando entendí eso, escuché la llave abriendo la puerta. Richard había llegado. Respiré hondo. Me paré derecha y me preparé para ver a la persona que me había traicionado de todas las maneras posibles. Entró con la seguridad de alguien que cree tener todo bajo control. Traía su maleta en la mano. Su sonrisa solo se desvaneció un poco cuando me vio sentada tranquilamente en el comedor, con Elisa a mi lado y una carpeta frente a nosotras. ¿Qué es esto? ¿Y ella quién es?, preguntó, molesto. El momento había llegado, y por fin, yo estaba lista. Ella es Elise Rodríguez, de la firma Wilson Family Law. Está aquí como mi representante legal, le dije con una voz más firme de lo que esperaba. La cara de Richard cambió, de confundido a enojado.
¿Llamaste a una abogada? Jesús. Jessica, esto no era necesario. Te dije que necesitábamos hablar. Sí, y justo eso vamos a hacer. Vamos a hablar de los $487,000 que sacaste de nuestras cuentas de retiro, de la empresa que abriste en Wyoming, de tu novia Diana, que ha documentado todo en redes sociales, desde cenas carísimas hasta vacaciones en yates. Richard se puso pálido. ¿Me estás espiando? ¿Estás revisando mis finanzas privadas? No son tus finanzas privadas, Richard, son bienes del matrimonio, y los llevas robando desde hace 8 meses. Y Liz puso los papeles sobre la mesa. Señor Weber, considérese notificado. Estos documentos incluyen una moción de emergencia para congelar todos los bienes conyugales restantes. El juez ya la aprobó. Richard perdió la calma. No puedes hacer esto, no tienes derecho. Y entonces, la voz firme de Olivia se escuchó desde las escaleras. Tiene todo el derecho. Mis 3 hijos bajaron juntos, como un solo equipo, y Liz agregó. Y al tribunal le parecieron muy interesantes las publicaciones de Diana Blackwell en Instagram. Las fotos donde sales gastándote el dinero de la jubilación de mamá, dijo Thomas. Los ojos de Richard iban de uno a otro, como un animal acorralado buscando por dónde escapar. Esto es una locura, un malentendido. Ese dinero era para inversiones, oportunidades legítimas. ¿Iba a sorprender a Jessica con? Por favor, ya no nos mientas, lo interrumpió Thomas con la voz temblorosa, llena de coraje. Vimos las fotos, los mensajes, sabemos qué has estado haciendo, y con quién. Sí, agregó Zoe, con un tono amargo, ya no puedes ocultarlo. La cara de Richard cambió de sorpresa a rabia. Se volteó hacia mí y me señaló con el dedo. Pusiste a mis propios hijos en mi contra. Esto es bajo, Jessica, incluso para ti. ¿Les contaste lo controladora que has sido? ¿Cómo me tenías asfixiado todos estos años? Ahora ya vemos quién eres en realidad. Papá, dijo Olivia en voz baja. Mamá no tuvo que decirnos nada. El celular de Richard vibró. Lo vio y supe de inmediato que era Diana, seguro preguntando por qué no había regresado con las cosas de valor que pensaban llevarse. Ahora lo entiendo todo, dije levantándome despacio. No viniste a hablar ni a arreglar nada. Solo viniste por más cosas antes de largarte con Diana. Ese mensaje que mandaste decía que querías dejar esto atrás, pero te referías a escapar, no a arreglar nuestro matrimonio. Por un momento, Richard se veía confundido de verdad. ¿Mi mensaje? Yo no mandé eso. Se detuvo de pronto, como si algo le cayera el 20. Diana lo mandó, desde mi teléfono. Fue la primera cosa honesta que dijo desde que entró, y se quedó flotando en el aire. Tienes que irte, le dije sin levantar la voz. Tus tarjetas ya están congeladas. El juez ordenó que no puedes sacar nada valioso de la casa. Solo puedes llevarte ropa y tus cosas personales. Todo lo demás se queda hasta que hagamos un inventario. Esta también es mi casa, no puedes echarme. En realidad sí puede, intervino Liz con calma. El juez le dio a la señora Weber el uso exclusivo de la casa mientras sigue el proceso legal. Richard volteó a todos lados, buscando apoyo, pero no encontró a nadie. Sus hombros se hundieron un poco, pero enseguida se irguió y frunció el ceño. Muy bien, ¿quieres pelea? La vas a tener. Tengo acceso a los mejores abogados de Chicago. Cuando esto termine, vas a tener suerte si te dejo siquiera los muebles. Subió furioso las escaleras a empacar. Zoe empezó a llorar bajito. Thomas la abrazó, y Olivia se acercó a mí para tomarme de la mano. Está fanfarroneando, me susurró Liz. Sus cuentas están congeladas. No puede pagar abogados caros ahorita. Asentí, pero su amenaza me pegó fuerte. Lo vi desesperado y enojado, una combinación peligrosa. Con los años, y después de lo que vi en divorcios de amigas, sabía lo feo que se pueden poner estas cosas, y Richard ya había demostrado que era capaz de robarme. ¿Qué más sería capaz de hacer para no enfrentar las consecuencias? Esto apenas era el inicio, y yo tenía que estar lista para todo lo que viniera. 3 semanas después, estaba sentada en la sala de juntas de la firma de Catherine Wilson, rodeada del equipo que ella había armado para ayudarme. Ahí estaban, John Patterson, el contador forense que rastreó los movimientos de Richard, y Liz Rodríguez, quien ya era mi contacto diario, y Michael Grayson. John es especialista en encontrar dinero escondido, explicó Catherine, y ya localizamos como 320,000 pesos de lo que faltaba. John señaló su reporte lleno de cifras. La clave fue la empresa esa en Wyoming. La mayoría del dinero se movió por ahí a cuentas a nombre de Diana Blackwell, dijo.
La buena noticia es que esas transferencias dejan un rastro muy claro de que hubo mala intención. Caterina asintió con la cabeza. El juez ya ordenó congelar esas cuentas. Ni Richard ni la señorita Blackwell pueden mover ese dinero mientras no se resuelva el divorcio. ¿Y el resto del dinero? Pregunté. ¿Qué pasó con los otros 160,000 pesos? Hemos seguido unos 65,000 pesos, respondió John. Se fueron en vacaciones, compras caras y retiros de efectivo. Todavía faltan por localizar unos 95,000 pesos, pero ya tenemos algunas pistas que estamos siguiendo. Entonces habló Michael. Hace 6 meses, Richard vino a mi firma para una consulta. Quería saber cómo esconder dinero legalmente. Al final no nos contrató, pero el momento lo dice todo. Ya estaba planeando esto desde entonces. En eso, se abrió la puerta de la sala de juntas y entró la asistente de Catherine. El señor Weber y su abogado ya llegaron para la junta de conciliación. Catherine me miró y me dio una sonrisa tranquilizadora. ¿Lista, Jessica? Me alicé la falda, respiré profundo y contesté. Más que lista. Nos fuimos a una sala más grande, donde Richard ya estaba sentado con su abogado. No era ese gran abogado caro con el que había amenazado antes, sino un abogado de nivel medio, de una firma decente. Richard se veía mal. La seguridad que solía tener ya no estaba. Se notaba cansado, desgastado por las semanas de presión legal y financiera. Presentamos los términos del acuerdo. No había espacio para negociar. Entregar toda la información financiera. Devolver el dinero que se robó. Y firmar un acuerdo de divorcio donde se reconocía su mala conducta. El abogado de Richard empezó a protestar, pero Catherine, tranquila, deslizó una carpeta por la mesa. Antes de seguir, le recomiendo que revise estos documentos, dijo con calma. Nos los entregaron esta mañana. Adentro estaban los estados de cuenta, los recibos de tarjetas de crédito y las reservaciones de hoteles. Era todo un archivo del romance entre Richard y Diana, y de cómo usaron el dinero en más de un año. Lo peor eran los mensajes de texto impresos. Ahí hablaban directamente de su plan para vaciar las cuentas de retiro y desaparecer. Diana fue quien nos los dio. Cuando se enteró de que las cuentas estaban congeladas y que podía meterse en problemas legales por aceptar dinero robado, decidió cooperar, explicó Catherine. La cara de Richard cambió por completo. Se llenó de rabia y dolor. Maldita traidora manipuladora. Le aconsejo que no use ese tipo de palabras. Señor Weber, le interrumpió Catherine con frialdad, especialmente después de los mensajes que usted mismo escribió sobre su esposa. El abogado de Richard hojeó los papeles unos segundos más, luego nos miró y dijo: necesito un momento para hablar con mi cliente. Richard y su abogado empezaron a hablar en voz baja, pero la conversación se fue calentando. Richard hacía gestos de enojo y su abogado solo negaba con la cabeza una y otra vez. Al final, se voltearon hacia nosotros. Necesitamos tiempo para revisar bien todos estos documentos, dijo el abogado. La audiencia es en 3 días, les recordó Catherine. Estos términos son su mejor opción, señor Weber. El juez Reynolds no tolera nada de malas jugadas con el dinero en casos de divorcio, y eso está más que claro. Los hombros de Richard se bajaron, derrotado. Está bien, firmaré, dijo mientras los abogados empezaban a arreglar los últimos detalles. Me quedé mirando al hombre con el que había pasado casi 30 años. No sentí gusto por verlo caer, solo una tristeza profunda por todo lo que habíamos perdido, y al mismo tiempo, un alivio, porque por fin me había defendido. Afuera de la oficina de Catherine, mis hijos me esperaban para llevarme a casa. Nuestra familia ya no sería la misma, pero no estaba destruida, a pesar de toda la traición. Había encontrado mi propia fuerza, y el amor firme de las 3 personas que más importaban. ¿Ya se acabó?, preguntó Olivia cuando me acerqué. ¿Este capítulo?, respondí mientras le tomaba del brazo. Sí, pero ya estoy lista para empezar el siguiente. Richard pensó que cuando regresara yo le iba a rogar perdón, pero lo que aprendió fue que a veces, la persona que más subestimas, termina siendo la que más deberías haber temido desde el principio. Un año después, estaba parada en la entrada de mi nuevo depa frente al lago, viendo cómo los de la mudanza colocaban los últimos muebles. Las ventanas grandes dejaban ver el lago Michigan, y cada vez que lo miraba, me recordaba que esta era mi nueva vida, mi nuevo comienzo. El divorcio se había cerrado hacía 6 meses. Con la ayuda de Catherine, recuperamos casi todo el dinero y logramos un acuerdo más que justo. El juez no pasó por alto todo lo que Richard había hecho, y eso me ayudó a quedarme con la mayor parte de los bienes. Diana desapareció de la vida de Richard tan rápido como había aparecido. Cuando el dinero dejó de fluir, también se fue ella.
Lo último que supe fue que Richard había conseguido trabajo en una empresa más pequeña en Seattle. Empezaba de nuevo a los 54 años, con un estilo de vida mucho más sencillo y una reputación por los suelos. Mi celular sonó con una notificación. Era un mensaje de mis hijos en el grupo familiar, una cuenta regresiva. Solo faltaban 3 días para mi graduación. Después de décadas fuera del mundo laboral, regresé a estudiar para terminar mi carrera de Derecho. Catherine me ofreció trabajo como paralegal en su firma mientras estudiaba, y me fue guiando paso a paso. En 3 días, a los 53 años, por fin iba a subir al escenario y terminar el camino que había empezado cuando tenía 20 y tantos. Olivia venía volando desde Oregón, donde hacía su residencia médica. Thomas pidió unos días libres de su trabajo de ingeniero en Colorado. Zoe, que estaba en la maestría en Michigan, venía cada semana a ayudarme a estudiar para el examen de abogacía. Pasé la mano por la encimera de mármol de mi cocina, en mi casa, comprada por mí. Con el dinero del acuerdo y el bono por firmar con el despacho de abogados, que ya me había ofrecido un lugar en su área de derecho familiar, la traición que casi me rompe se convirtió en el impulso que necesitaba para reconstruir mi vida. Una vida que ahora sí era realmente mía. Perdí a un esposo, sí, pero me recuperé a mí misma, mis sueños, mi estabilidad económica, mi futuro, y mientras veía el horizonte azul del lago, entendí algo. Eso era lo más valioso de todo.